Hola, hola. Estoy transmitiendo ahora en vivo. Bienvenidos de nuevo a una noche o un viernes más en Horizonte de Sucesos. El día de hoy, como se podrán dar cuenta en este episodio número 99 ya del programa, se darán cuenta que estoy yo solo. Esto es debido a diferentes motivos. Entonces, un saludo a mi compañero Beto y amigo y Memo, que seguro nos están viendo ahorita en casa. Eh, en fin, gracias a toda la gente que está como sumándose a lo que es este episodio. Les repito que es el número 99 y el día de hoy vamos a hablar de un caso que la verdad no sé en dónde clasificar. O sea, no sé en qué rama porque para empezar se me hace un caso muy sensible y esto lo digo desde el punto de vista de una persona que se sensibiliza mucho con los animales. O sea, es decir, cuando están maltratando a uno lo siente, digo, como muchos podrán eh, sentirse, y simplemente no sé en qué rama acomodarlo, pero bueno, la idea es que hablemos un poco de este caso. Esto empezó a pasar a inicios de los años 60, justamente en plena Guerra Fría. En episodios anteriores, si no me equivoco, en los últimos 4, en los últimos, vamos a ponerle 2 meses, hemos venido hablando de muchos sucesos que empezaron a pasar en vísperas de la Guerra Fría. Muchas carreras tecnológicas, muchas investigaciones científicas que se estaban haciendo a la par en diferentes gobiernos, lo que era Rusia, Estados Unidos y como todas las potencias que conocemos. El día de hoy vamos a hablar del caso de Peter el Delfín. Es quizá un título que suene un poco chistoso, no lo es tanto, sobre todo por el cómo termina esto. Pero bueno, la idea es estar platicando un poquito de esto durante el siguiente rato. Entonces cualquier comentario, duda que vayan teniendo, pues vayanlo dejando. El día de hoy vamos a estar aquí solos transmitiendo, va a ser la modalidad, pero la idea es la misma. Platicar, cuestionarnos y pues bueno, simplemente compartir ideas desde el punto de vista de una persona que no es ni bióloga, ni experta, ni nada. Solo soy una persona transmitiendo, en este caso en el nombre del podcast. Y ustedes como espectadores y que nos están acompañando aquí. Pero bueno, eh, hablando un poco, para entrar en materia de lo que es este tema el día de hoy, hay que hablar un poquito del tema de los delfines. Suena un poquito chistoso, pero es así. Eh, Cuando se habla de lo que es el delfín, creo que lo primero que te imaginas es un animal todo bonito como el que estoy justamente compartiendo aquí en pantalla. Una vez que ya tienes en tu cabeza todo el tema de un delfín, todo bonito, todo precioso, todo que no te daña ni nada, punto de vista eh, militar, por así decirlo, y de operaciones. Al final este podcast creo que habla mucho del tema ufológico. Bueno, no creo, o sea, habla mucho del tema ufológico, paranormal. Entonces aquí es donde empiezas justo a tomar sentido. Así como ven este animal todo bonito, tiene muchas cosas que son quizá de mucho estudio. De hecho, ¿cómo es que empiezo yo a hablar de este episodio? ¿Cómo es que simplemente aparece en escena? Por ahí recuerdo que veía un TikTok y veía ciertos pues, documentales que hablaban mucho del por qué hoy en día el delfín eh, era una especie muy protegida, y hay muchas especulaciones, muchas hipótesis, teorías conspirativas y todo, de que obviamente el gobierno defiende mucho a los delfines por un tema, no sé, que estaban cuidando cosas, secretos y todo eso. Y sí, pero tiene una explicación detrás. Pero bueno, aquí no venimos a hablar de los delfines per se. Digo, si es que vas entrando, no creas que estoy hablando aquí nada más de un delfín y se acabó. Eh, Entrando ya un poco en materia de lo que es el tema, los delfines, como les comentaba, tienen un punto de vista o un interés científico muy grande y también militar, que es justamente las características que ellos tienen, las cuales voy a leer aquí a continuación. Eh, para empezar, el cerebro del delfín es grande, o sea, muy, muy, muy grande en comparación del cerebro humano, lo cual tiene como que diferentes cortezas. No me quiero meter tanto en tecnicismos y todo ese tipo de cosas porque no soy un experto ni soy biólogo, pero
se desarrolla mucho con el tema de, o se hila mucho, perdón, con el tema de entre más grande el cerebro, mejor razonamiento se tiene. Esto es una idea que se tiene, no sé si erróneamente, pero va empezando como que por ahí. Esta historia o este caso, mejor dicho, está 100% fundamentado en evidencia científica, en estudios que se hicieron. Esto en realidad pasó, y esto empezó a pasar en los años 60, como les comenté al inicio, en plena Guerra Fría. Voy a mencionar a dos protagonistas aquí, que es John Lilly y lo que es Margaret Labat. Estas dos personas fueron como que las que iniciaron con un experimento algo feo, eh, triste, pero que a la vez dejó como que mucho aprendizaje para lo que es la ciencia, slash corporaciones militares y sobre todo la agencia en Estados Unidos. Pero bueno, regresando un poco a las características de este animal, era lo que les comentaba, se pensaba, se sabe hoy que el delfín es uno de los animales más inteligentes de lo que es el mundo. Entonces esto empezó a generar como que diferentes tipos de interés científicos. Entre otras cosas que conocemos ya hoy de lo que son los animales, es que estos animales no emiten simplemente soniditos ni nada de eso. O sea, es un medio de comunicación entre ellos, pero es un medio de comunicación incluso más avanzado, en el cual empezó a surgir como la teoría o la especulación de que si lográbamos eh, lograr, esto suena un poco chistoso, o bueno, por lo menos para mí lo fue, pero si lográbamos como que entablar una conversación con ellos, podíamos empezar a tener conversaciones con seres extraterrestres, ¿sí? Gran parte de la cuestión, que esto lo vamos a hablar ahorita más adelante, fue que esto fue principalmente por la NASA, es ¿qué vamos a...? Se habla mucho, perdón, de lo que es el contacto extraterrestre, pero una de las cosas que se empezaron a cuestionar fue, ok, ¿qué va a pasar el día que nos topemos con ellos? ¿Cómo se supone que vamos a entablar una conversación con ellos? Porque no sabemos ni siquiera nada. Esto, repito, empezó a pasar en lo que fueron los años 60, y aquí es donde el delfín empieza a cobrar cierto... hombres, por así decirlo, de generación en generación, y es como un método muy avanzado que se conoce hasta hoy dentro de las especies de animales, ¿no? Quizá por aquí estoy ignorando alguna otra, pero ahí nos vamos a enfocar meramente en lo que es el tema del delfín y en todo lo que desencadenó la investigación de esta especie en los años 60. Ahora, dicho estas características, como les comentaba, gran parte de la pregunta que se hacía la NASA en su momento era, ok, o sea, ¿qué va a pasar el día que nos encontremos? ¿Cómo vamos a entablar una conversación? ¿Cómo sabemos que, no sé, quizá lo pongo como un ejemplo, cómo sabemos que ellos van a hablar inglés o cómo van a hablar español? O sea, había muchas cuestiones en su momento, sobre todo esto que les mencionaba al inicio de la guerra, o la carrera, perdón, tecnológica por innovar, pues, tecnologías, conocimiento, etcétera, 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 etcétera. Lo hemos hablado en diferentes episodios y este abarca como que el punto de vista, pues, más científico. Aquí, por ejemplo, el tema de Margaret Labat, que era la protagonista de esta historia, si lo podemos llamar así, aparte de este Peter, el delfín. ¿Cómo se involucra ella en esta parte? Bien, justamente en los años, y aquí voy a repetir mucho el tema de los años 60, pero quiero que quede como bien claro en qué parte fue. La NASA y lo que es la Marina empiezan a tener diferentes, pues, intereses. La Marina de Estados Unidos empiezan a tener diferentes intereses en todo este tema de investigación. Por una parte, la NASA, lo que yo les comenté de cómo puedes... aquí están mencionando que se fue el audio, ya llegó. Ah, ok. Como la película de La Llegada, justamente. Aquí les mencionaba
la NASA empezó a tener como cierto interés en conocer qué era lo que íbamos a hacer cuando llegara el momento de entablar contacto con estas seres, especies. Y por la parte de la Marina, ellos querían como que ir desarrollando tecnología militar o diferentes tipos de estrategias por debajo del agua. Fue cuando empezó a salir todo el tema de submarinos, sumergibles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para ellos era muy importante cómo esta especie podía ayudarlos en esta guerra tecnológica para adelantarse a las diferentes potencias. Se hablaba mucho, hay diferentes como que documentaciones de que los delfines podían ayudar con su inteligencia a desactivar bombas marinas. Meramente, o sea, en concreto podían ser un aliado pues muy, muy, muy importante y con dones natos. O sea, dones que no podían replicar con alguna tecnología en aquel momento y que pues qué mejor que especies marinas que te ayuden con ese tipo de guerra en lo que era el mar en ese momento, ¿no? Estamos hablando a través de los años 60, al inicio de todo. Entonces, en paralelo estaba lo que era la Marina y estaba lo que era la NASA con intereses en común. O sea, de conocer, sí, en diferentes aspectos o en diferentes puntos de vista, pero al final tenían un mismo objetivo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y aquí es donde empiezan ya a como que a converger o a convivir todas las partes que les estoy contando. Empieza todo el tema de John Lilly. John Lilly, por lo que entiendo, era un investigador y un neurocientífico, el cual tiene un contexto del cual no quiero como que entrar tanto en detalle ahorita porque justo esto da para otro episodio. Quiero enfocarlo meramente en los estudios que se hicieron contra Peter. Bueno, no contra, que se hicieron con Peter. Y bueno, quizá en otra ocasión empezar a hablar más de los diferentes protagonistas. Es un tema muy extenso, de hecho, que no para aquí. Esto es solamente una de las tantas cosas que sucedieron en los años 60. Pero bueno, uno de los protagonistas es John Lilly junto con Margaret Labat. John Lilly en los años 40, o sea, hablando específicamente en el año 49, él se topó con ballenas y desde ahí empezó como que su interés por todo el tema de los animales acuáticos. Él empezó a decir que justamente de aquí nace como su hipótesis de las ballenas tienen un cerebro muy grande, deben de ser muy inteligentes. Y él como que ya traía mucho la idea de cómo comunicarte con estos animales, en este caso con las ballenas. Él tenía mucho la idea de querer encontrar ese medio de comunicación con seres no humanos dentro de la Tierra. Gran parte de su teoría aplica es, ok, si queremos empezar con lo que está fuera de la Tierra, tenemos que empezar con lo que tenemos hoy en día. En este caso empieza a cobrar sentido todo el tema de los delfines. Posterior a esto, él empieza como que a tener diferentes estudios con ballenas. Empieza por esa época también del tema de Marine Studios en Miami, si no me equivoco. Marine Studios fue la primera zona o construcción que empezó a tener delfines en cautiverio o animales acuáticos, los cuales tú podías pasar a ver y todo eso. De hecho, ahí salieron como que diferentes películas. Y él, cuando empezó a pasar esto, empezó simplemente a tomar estudios, empezó a tomar notas del comportamiento de estos seres. Empezó a tomar diferentes como variantes, varios puntos de interés, varios puntos que le llevaron a cuestionarse diferentes cosas. Y de ahí fue armando como que paso por paso, digamos, vamos a verlo como una escalera. Fue donde inicia todo antes de los años 60. Posterior a esto y con el gran interés de la NASA 10 años después y el interés del aspecto militar, digamos que estos tres puntos se unen en común para poder financiar vamos a llamarlo un laboratorio o una zona específica para estudiar el comportamiento del delfín fuera del tema de Marine Studios, que es lo que vamos a hablar ahorita. Entonces ahí es cuando justamente empieza pues todo, ¿no? Viene de la pregunta de la NASA de cómo hablas con algo que no es humano. Después, por parte de los militares, cómo aprovechamos al máximo los recursos que tenemos aquí en la Tierra para un tema obviamente militar. Y la investigación de este John Lilly, para ver cómo puede aprovechar al máximo todos los recursos que tenía aquí en la Tierra, o que tienen aquí en la Tierra. Posterior a esto, y esto aquí, por ejemplo, a la par que se inició lo que era este centro de investigación, esto fue en St. Johnson, en Estados Unidos, a la par se abrió otro estudio que era Marine Saint, algo así se llama, el cual empezaron investigaciones a la par. O sea, aquí lo que quiero dejar muy claro es, solamente para no confundirnos,
a pesar de que esto fue en la misma línea del tiempo, el objetivo de investigación era totalmente distinto y estas investigaciones comenzaron a complementarse. Ese John Lilly pudo conseguir lo que era recursos financieros, pudo conseguir un financiamiento para poder llevar a cabo su laboratorio por parte de la NASA y por parte de una agencia militar. Entonces, hablas de que había mucho interés en poder apoyarlo y simplemente descubrir en esta carrera qué era lo que podíamos hacer con los delfines. Aquí es donde la cosa pues empieza a ponerse pues ya más turbia, porque si bien podrás pensar de, ok, o sea, es un avance tecnológico muy grande, o se recabaron muchos datos, pues así, pero ¿a costa de qué? Entonces es un poquito donde empiezo yo a cuestionarme en lo personal y digo, al final creo que lo vamos a ir como debatiendo. Pero bueno, cuando empieza todo este tema del laboratorio que les comento que se hizo en St. Johnson, en St. Thomas, empiezan los primeros experimentos. De aquí trajeron a lo que fueron 3 delfines, esos se los trajeron de Marine Studios. Estos delfines se encontraban en cautiverio en Marine y Marine Studios los donó justamente al centro de estudios de St. Thomas. De aquí tengo como que diferente información y ahorita les voy a pasar los nombres de los ejemplares, o sea, las especies que estaban ahí. En ese inter, antes de entrar de lleno ahí, había una joven practicante que era Margaret Labatt. Margaret Labatt toma un papel muy protagonista en esto porque en ese año se habló mucho de lo que era un proyecto de investigación muy fuerte, que era prácticamente convivir con un delfín 24 horas. Meramente vivir con lo que era el famoso Peter. Este proyecto, ¿cuál era el objetivo? Era meramente poder recopilar información de una convivencia 24/7 con este animal. ¿Para qué? Para poder enseñarle inglés. De hecho, el objetivo inicial era poder comunicarse con este animal a través del idioma. De aquí, si tú, yo creo que lo empiezas como a hilar o escuchar, creo que a mí no me hizo mucho sentido al inicio, porque yo creo que cada especie tiene su forma de comunicación, como ya lo sabemos, no es algo que yo crea, es algo que simplemente conocemos. Y no sé, como que al inicio no me hizo mucho sentido. Después, cuando les voy a contar lo que yo empecé como a ver, y es cuando ya empiezo a decir, ok, o sea, esto ya está un poco más raro. No sé, simplemente como que me empezó a dar como que un choque muy, 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 muy grande. Pero bueno. En este vamos a llamarlo delfinario, en lo que era St. Thomas. Era un espacio que les voy a mostrar a continuación. Era una construcción de 2 pisos, no perfecta, o sea, estaba como que adaptado a un espacio para que pudiera convivir lo que era un delfín junto con un humano. Que de antemano la combinación pues ya es muy extraña, ¿sí? Gran parte, en el segundo piso era donde se supone que se iban a hacer los experimentos con este delfín. Ahorita les voy a poner una imagen para que lo puedan ver, pero en teoría el segundo piso era una construcción, una planta, con un cuadro en medio, una plataforma, que era donde ella vivía. Bueno, no vivía, pero era donde ella se posicionaba para poder hacer las pruebas con él. De hecho, gran parte de la estructura era justamente como esta que van a ver a continuación. Aquí tenemos al delfín todo bonito que les platicaba al inicio. Y gran parte de la estructura viene siendo algo similar a esto. Creo que por ahí no se ve. Upa, creo que tenemos problemas. Pero bueno, ahorita déjenme ver si lo puedo arreglar. Ay, qué lindo, dice... Tienes un nombre con temas japoneses, chinos, entonces no puedo leerlo. Claramente no es el idioma, pero sí, está muy bonito. Les comentaba al inicio que cuando tú escuchas hablar de un delfín, pues siempre te imaginas mucho el tema de pues un delfín todo bonito que está ahí jugando contigo, tipo acá como en las playas que tenemos. Yo soy de México, entonces en Cancún hay muchos shows con delfines y todo eso. Entonces es un poquito lo que te imaginas. Ahorita estoy tratando de mostrarles lo que es esta parte. Un segundo. Ahí está el delfín todo bonito. Y justo lo que quiero mostrarles es esto. Ok, creo que ahí ya se alcanza a ver. Igual me confirman. Pero bueno.
De ahí seguramente están viendo lo que es una estructura, que era la estructura que les comentaba, que tenía como un cuadro en medio. En ese cuadro que están viendo en pantalla era donde se posicionaba esta Margaret para hacer experimentos de todo tipo. Y no con experimentos me refiero a algo invasivo, sino simplemente se ponía a interactuar con él y tenían como que diferentes tipos de pruebas, diferentes tipos de interacción, todo esto a lo largo de las 24 horas. Aquí yo creo, obviamente contemplando todo el tema del sueño. Pero es un poquito de cómo se vivía la experiencia ahí. Esto estamos hablando que es en una planta alta, era una construcción de 2 pisos. Y bueno, es un poquito como estaba. Ahora les voy a poner otra imagen, que es cómo se ve desde arriba. Si se fijan, que era lo que yo les comentaba al inicio, pues no es una construcción que se vea tan bonita. De hecho, si se ponen a verlo del lado izquierdo donde está la persona, que es esta Margaret, esa persona que ven en pantalla de la espalda es Margaret, y ese delfín es Peter, con el cual experimentaban. Arriba, de hecho, ya con esta perspectiva se ve un espacio pues más pequeño del que yo me imaginaba, pero era un poquito de la convivencia que tenían. De hecho, les voy a poner una imagen de Margaret con el delfín. Ella es Margaret, obviamente de más joven en esos años, conviviendo con lo que era Peter. Y era meramente la convivencia. Regresando un poco al inicio de lo que es el proyecto que se quería hacer, Margaret, ella, cuando comenzó todo esto en los años 60, ella tenía, si no me equivoco, 20 años. A los 20 años, ella no, o sea, cabe recalcar que ella no tenía un background o una carrera como científica. De hecho, ella era una practicante, como lo conocemos acá en México, que se dedicaba meramente a estudiar. Ella, de chiquita, desarrolló un interés muy grande en comunicarse con los animales en general. Esto porque su mamá le mostró un cuento en donde creo que era un gato con el que te comunicabas y podías entablar una conversación con ella. Entonces, desde chiquita ella pues creció con esta ilusión de alguna vez quizá poder contactar a un gato o algo así. Entonces todo esto la entusiasmó para poder hacer justamente lo que vemos en pantalla. ¿Cómo llega ella o cómo se involucra pues en esta historia? Ella meramente llega a tocar puertas. Yo creo que como todos lo hemos hecho alguna vez. Llegó, tocó puertas al laboratorio, pidió permiso a lo que era John Lilly. Este laboratorio tiene otro dueño, el cual vamos a ver más adelante, el cual le dio permiso como de que fuera, que viera, que escuchara, o sea, que entendiera un poco lo que hacía este laboratorio. Todo eso también influenciado un poco por su hermano, que le dijo, oye, recién acaban de abrir un laboratorio nuevo, está en la colina, ¿por qué no vas a verlo? O sea, el hermano obviamente conociendo todo el interés que ella tenía en lo que son los animales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ella llega, toca puertas y le dan la oportunidad de hacer lo que ya les comenté. Y con el paso del tiempo era tanta la dedicación que ella tenía y tanto el tiempo que ella invertía en estar simplemente viendo a lo que eran los delfines, que convence o le llama la atención a John Lilly como que todo el tiempo que tenía, tiempo que John no tiene por el simple hecho de estar viajando, de estar investigando y de hacer todas las cosas que pues él ya hacía en su día a día. De ahí se empieza a hacer como que una interacción más fuerte, por así decirlo, en el sentido de que le empiezan a dar como más oportunidades a ella para que pueda involucrarse en temas de investigación, a pesar de ya no tener como que una preparación de por medio, cosa que ya se me hace como muy interesante. Aquí creo que meramente fue un tema de, pues vamos a llamarlo feeling, por así decirlo. Pero bueno, esta chica, que era pues, una joven en su momento, se volvió indispensable en este tipo de tareas y en esta operación. Y ella misma tiene como que la grandiosa idea o la propuesta de que para que ellos pudieran empezar a enseñarle inglés al delfín, ella tenía que hablar o estar 24 horas con él. De aquí nace como que todo este proyecto y de aquí nace todo. De hecho, aquí tengo más fotos. Es la misma. Este es John. Este es John Lilly, lo que era su mentor, por así decirlo. Esta Margaret le propone a John decirle, oye, ¿por qué no me dejas vivir aquí? ¿Y por qué no me dejas estar aquí 24/7 con el delfín? Lo que quiero al final es obtener datos interesantes para que pues, tengamos información y podamos ver cómo avanzamos.
John Lilly tiene un background con diferentes tipos de investigación y diferentes métodos que pues no están tan reconocidos y que hoy en día, si te pones a pensarlos, pues son un tanto invasivos e incluso van contra normas éticas, por así decirlo. Pero en su momento, pues digo, en los años 60 no había como que tanta protección hacia animales, ni tanta protección hacia personas, ni nada por el estilo. No era como que otro tipo de ambiente. Pero bueno, Lily empieza a involucrarse y es cuando le plantea esta idea a John, que es justamente la persona que estamos viendo en pantalla. A John le parece excelente porque justamente por los recursos que él no estaba invirtiendo. Una, que era una joven con mucha dedicación hacia lo que estaba haciendo, y era una joven con mucho tiempo. Cosa que John pues no tenía por todo lo que les comento de las giras que estaba haciendo y todo eso. Hablando un poco del tema del laboratorio, o sea, regresando, y aquí les voy a proyectar, o sea, esta parte. El laboratorio era, como les comento, una construcción muy rudimentaria, pero era funcional. Con el financiamiento de lo que eran las dos instituciones, en este caso la NASA y en este caso también con la Marina, se pudo financiar lo que era esta construcción, y ahí justamente esa era la rutina de Margaret. Ahora, voy a describirles un poquito de lo que está aquí, de cómo era pues la construcción. Aquí mencionan que, o sea, el Delfinario, creo que se llama así, en Santo Tomás, era un edificio muy raro para la época. Era una mezcla de casa, laboratorio y piscina conectada al mar, que la piscina la estamos viendo justo ahora. No era un acuario turístico, o sea, era una instalación diseñada para que humanos y delfines convivieran de forma continua, que era lo que les comentaba, que era la base del experimento que se buscó hacer, bueno, que se hizo. En ese espacio, que aquí son los tres animales que platicábamos al inicio, los tres animales que estaban ahí eran tres delfines nariz de botella, dos hembras que se llamaban Sissy y Pamela, y un macho joven que es Peter. El hecho del por qué Peter era joven, todo estaba, podemos decirlo que planeado, por meramente intereses científicos, y ahorita los vamos a ver por qué. Al final, en concreto, lo que Margaret propone es simplemente, ok, si queremos darle un lenguaje humano, tenemos que estar en convivencia 24/7 con él. Ahora, dentro de ese tipo de ensayos o prácticas que ella tenía, de hecho, aquí hay otro, es bien bonito. Aquí aquí se ve un poco ya seco y todo, pero es que son gran parte de los experimentos que ellos hacían. Uno de los ejercicios que ella tenía era enseñarle inglés, pero le decía, por ejemplo, necesito que aprendas hello. Según esto, en las cosas que ella detalla, en los registros viene que le enseñaba la parte de hello, luego le enseñaba hello Margaret, y el delfín respondía con una fonética, o sea, no como español o no como inglés en este caso, pero al final respondía. De hecho, Margaret lo que menciona en uno de sus libros es algo como de hecho, el animal batalla para pronunciar la M. Cuando quiere pronunciar la M, hace ciertos ruidos que me orillan a pensar que está intentando hacerlo, pero es una letra que se le dificulta. A ese nivel de detalle eran como las investigaciones que ella hacía. Ahora, imagínense cuánto tiempo le tenía que llevar a ella, una, que el delfín contestara, y dos, a ella como que hacerse creer que eso era una respuesta ante lo que ella estaba haciendo. No sé si al final, y esto es mera opinión mía, no sé si al final había una interacción real. Lo que sí creo es que sí había una respuesta a un movimiento que ella hacía o a una estimulación que esta Margaret decía. Ejemplo, este es un ejemplo muy tonto quizá, pero que mi hermano y yo tenemos un perro, y a ese perro le enseñamos a aullar. O no sé si le enseñamos a aullar, pero cada que nosotros aullamos, él responde aullando. Entonces me imagino que es un comportamiento similar. No necesariamente que nos estemos comunicando o que él nos entienda. Yo creo que él simplemente con el tiempo reaccionó a algo que estábamos haciendo nosotros. Algo así me imagino que es el tema de este delfín. De hecho, algo que ella escribió también fue... los registros indican que Peter sí intentaba reproducir ciertos fonemas, aunque el aparato vocal del delfín está diseñado para el mundo acuático, no para nuestra fonética. Eso fue una de las teorías que se llegaron, o algo que se comprobó en esos años. Ahora imagínate,
para oídos de la NASA o para ojos de la NASA, esto fue oro puro, o sea, porque venías de una investigación o ciertos resultados, estabas pudiendo, tener contacto con especies que aislarse con las teorías de hace 10 años o las preguntas de si logramos mantener un contacto con... Creo que se cortó el audio. Ah, cool, gracias. De si logramos mantener el contacto con seres no humanos de este planeta, cuando lleguen creo que ahí ya escucho mejor. Ahí le moví, creo. Listo. Gracias. Hay gran parte de lo que les comentaba era que yo creo que estas personas en sus creencias era que, no sé, es como cuando tú, por ejemplo, yo hablo español y yo quise aprender a hablar inglés, entonces es el mismo idioma, es la misma... Quieres aprender el mismo significado, pero en diferente idioma. Como que estas personas pensaban que era así, o sea, de que un perro ladra, me está diciendo hola. Y ellos tienen quizás su propio idioma, vamos a llamarlo así. Con eso se empezó a comprobar que pues ellos simplemente tienen su propia fonética y su propio lenguaje basado en los delfines, ¿no? Eso fue una de las principales teorías que se empezaron a poner. Estos tipos de ejercicios duraron mucho tiempo. Más que todo ahí la que invertía todo el tiempo, que era el objetivo principal, era esta Margaret. Ahora, este proyecto tenía un financiamiento económico muy grande, tenía un poder económico fuerte, o sea, al grado, pero es lo que te digo, ¿no? Al grado de que la NASA y la Marina, bueno, en este caso el ambiente militar, se involucran, es que tienes un brazo económico muy, 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 muy fuerte. Entonces, por ende, este proyecto fue financiado con una fuerza gigante. Ahora, cabe decir que este proyecto también empezó a perder fuerza. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner pues más oscura, más complicada, si lo podemos llamar así. ¿Por qué? Recordarán que este Peter, cuando ingresó ¿cómo se dice? A este lugar, era un delfín muy pequeño, ¿sí? Y este delfín eventualmente o naturalmente pues empieza a crecer. ¿Y qué es lo que pasa o dónde es donde se empieza a complicar esta parte? Pues Peter empieza a entrar en la pubertad, tal cual como nosotros los humanos. Entonces, al momento de entrar en la pubertad, pues Peter empieza a tener necesidades sexuales, las cuales empiezan a... le cambió la voz, le empezaron a salir granos y le empezó a cambiar la cara y todo. Peter empieza como a tener pues este tipo de necesidades totalmente naturales. Ahora, en un animal, pues peor aún, o no sé cómo llamarlo. ¿Cómo empieza a influir esto? Pasa que Peter empieza a desconcentrarse y empieza a llevarse pues instintos animales de pues, quiero salir, quiero ir a reproducirme, quiero, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Tampoco quiero entrar mucho en detalles. Entonces, recordar, bueno, si no lo ubican en YouTube, tenemos ya lo que son 98 episodios arriba. Ahí hablamos mucho de para que tú puedas lograr ciertas cosas o un cierto estado de concentración, pues requiere que estés en un lugar tranquilo. Y muchas pruebas, por ejemplo, telequinesis y todo ese tipo de cosas requieren que estés en un ambiente controlado, en un espacio tranquilo y totalmente concentrado. ¿Qué es lo que pasa con Peter? Al estar no concentrado, no puede alcanzar el nivel óptimo que se requerían para lo que son las pruebas que se estaban haciendo o los ejercicios que se estaban como que buscando. Entonces, aquí es donde todo empieza a complicarse y aquí es donde empieza a ponerse como más turbio. Y esto se los voy a leer tal cual porque estas son palabras de esta Margaret. De aquí, ok, se los voy a leer tal cual como viene. Con frecuencia él tenía impulsos sexuales que interrumpían sus lecciones, y llevar a Peter a una piscina al piso de abajo con los delfines hembras
resultó ser un problema un tanto incómodo. O sea, imagínate, vas a estar llevando al delfín de arriba hacia abajo cada que tenga esa necesidad. Y sobre todo, pues vamos a verlo como que está en celo, tal cual como los perritos. O sea, los perritos escapan, hacen demasiadas cosas por un simple instinto totalmente natural. Es algo similar por el modo delfín acá con Peter. Entonces, hacer esto se volvió un tanto incómodo, molesto, tedioso y todos los adjetivos negativos que podamos ponerles. Entonces, ahí empieza lo complicado. Y esto a mí, pues sí, como que me dejó un poco, mucho sacado de onda. Voy a resumirlo en que Lobat es esta Margaret Lobat, alivió los impulsos de Peter ella misma. Ya se imaginarán qué fue lo que pasó. Más tarde ella declaró lo siguiente: no fue sexual de mi parte, tal vez fue sensual. Me pareció que hizo que el vínculo fuera más estrecho. No por la actividad sexual, sino por la falta de tener que seguir parando las lecciones. De nuevo, un tema totalmente de interés personal. O sea, te incomodaba totalmente el tema de tener las lecciones. Y eso es realmente todo lo que fue. Estaba para conocer a Peter. Eso era parte de la personalidad de Peter. Fue una situación incómoda, pero luego simplemente terminamos y pensaba que lo olvidaríamos y seguiríamos adelante. Aquí de esta narrativa, que fue tal cual lo que expresó ella, me llama la atención que incluso lo normaliza hasta cierto punto. Y no sé, o sea, es algo que simplemente me voló la cabeza, porque creo yo que nace de todo el tema de las 24 horas que pasaba con Peter, porque tal cual pues era su familia. O sea, ¿en qué momento desarrollas como ese nivel de vínculo, si se puede llamar así? No sé, simplemente esto a mí me volvió un poquito como loco. O sea, el tema de... Hemos visto en episodios anteriores, no sé, contacto humano con extraterrestres, situaciones no tan gratas, pero aquí ya estás hablando también de un animal. O sea, no sé, simplemente me choqueó. Y yo creo que esto es por la imagen que tengo de un delfín todo bonito, justo como el que están viendo en pantalla. O sea, ¿cómo es que a un animal le vas a hacer eso? Pero bueno, eso es meramente una opinión personal. Aquí les pongo otra vez la imagen de esta Margaret con el delfín para que vean un poco el vínculo que se fue como creando. Entonces, no sé, me resulta un tanto complicado llegar a entender esta parte, ¿no? Pero bueno, fines científicos. Les mencionaba que en esta etapa el proyecto empezó a tener complicaciones. Y no solamente por el tema de esta Margaret, sino también por el tema del doctor de este John Lilly. Aquí digamos que se hizo como una bola de nieve por diferentes cosas que pasaban en paralelo. Recordemos un poco que Margaret se estaba encargando como de todo el tema emocional o de convivencia con este delfín. Y este John Lilly tenía diferentes... Tiene una reputación por el tipo de experimentos que hizo en su momento. Para esto él utilizaba muchas drogas. En este caso, gran parte de los experimentos que se hicieron fueron incluso con LSD, la cual entiendo que es una droga muy fuerte y causa pues alucinaciones y muchos tipos de efectos secundarios muy fuertes en humanos. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Mientras esta Margaret se concentra en lo que era la parte del lenguaje o la parte emocional, John empieza a querer simplemente... Él se había enfocado meramente en hacer experimentos con LSD, tanto de manera personal como con diferentes tipos de animales. Esto para ver la reacción del cuerpo de ellos, o la reacción cerebral, ante los estímulos de esta droga. Esto no paró ahí, y él lo empezó a hacer con los delfines, en este caso con Peter. Entonces ya estás hablando que era un tema así de convivencia, empiezas a involucrar temas sexuales, y ahora empiezas a involucrar temas de drogas. O sea, para un animal pues no, para nadie de hecho, es como lo ideal. O sea, estás hablando que ya era un ambiente muy hostil, en donde el tema científico era como lo predominante. De esto le voy a poner como que algunas preguntas que se hacía. O sea, él decía que si este tipo de drogas alteraban lo que era el sentido humano, ¿qué era lo que pasaría con los animales? O sea, podría ser algo parecido en el cerebro de un delfín. Cambiaría su manera de vocalizar, su patrón,
su interacción con el entorno. Lo que empezaron a hacer aquí fue aplicarle dosis controladas de LSD a lo que era el delfín, justamente para ver si el experimento tomaba otro camino o si se facilitaba más el hecho de que este delfín se comunicara con los humanos. Aquí, repito, seguimos enfocados en que la prueba principal era enseñarle inglés al delfín o aprender a comunicarse en inglés con un delfín. Ese era como que el objetivo principal. Ahora entonces estás hablando que lo están... ¿cómo se dice? Lo están estimulando con drogas para poder mejorar los efectos, o al menos eso era lo que se creía. Claramente esto no pasó. Y aquí es donde ya empieza como una parte muy muy fea, si de por sí ya lo que contamos no me gustó. En resumen, la deducción a la que se llegó era que, por ejemplo, lo único que se encontró es que los delfines bajo LSD eran mucho más vocales, emitían muchos sonidos y mantenían una especie de charla constante. Pero en ningún momento se comprobó que era una especie de superlenguaje. Estás hablando que simplemente estimulaste todos los sentidos del delfín y el delfín empezó a volverse loco bajo las influencias de esta droga. En concreto, algo que está escrito ahí es: no hubo un salto cualitativo, solo un cambio cuantitativo. Y lo más importante, este tipo de experimentos hoy se consideraría éticamente inaceptable porque somete a un animal muy sensible a estados alterados que no puede comprender ni elegir. Es simple lógica. O sea, ¿cómo le vas a hacer eso a un animal? Entonces, si no se lo haces tampoco a una persona, creo que es un tema simplemente de pensarlo. Pero insisto, aquí entraba mucho el tema de lo que era la ciencia. Hasta este punto ellos, antes de esta teoría que les comenté al inicio, ellos creían que el momento de que este delfín empezaba a emitir más sonidos, pues no sé, era como si estuviera hablando, o ellos creían que estaba como que logrando crear una comunicación entre uno y otro, cosa que pues claramente no pasó así. Para este punto, el proyecto ya era un desmadre, por lo que se les comento. ¿Qué pasa después? Y aquí, este proyecto, y digo, lo voy a mencionar yo creo que hasta el final, tuvo mucha fuerza, sí, económica, pero también tuvo mucho interés por parte de las dos instituciones que ya les comento. Imagínate tener a la NASA atrás de ti apoyándote para que puedas avanzar en un proyecto de investigación. El proyecto tenía mucho respaldo, pero poco a poco fue perdiendo fuerza, y esto es por los medios. Los medios empezaron a saber, o este proyecto empezó a hacer demasiado ruido, que los medios empezaron a involucrarse demasiado y en algún punto hasta para pues lograron demeritar el tema del proyecto. Al final, esta investigación hizo tanto ruido que se empezó a cuestionar todo el tema de los derechos animales. Fue cuando se empezó a pues simplemente empezó a salir toda la luz. Imagínate, cosas sexuales contra un delfín, le metes LSD, ¿qué cosa positiva podría generar en un entorno a través de los medios? Si de por sí los medios ya son amarillistas y todo ese tipo de cosas, ahora imagínate lo que se pudo haber logrado. O sea, lo que era un proyecto prometedor terminó por ser ya un tema pues de maltrato animal. Totalmente, y en diferentes líneas. No fue simplemente de que no fue un tema sexual, o sea, fue un tema de maltrato en toda la extensión de la palabra. Aquí, tanto fue el desmadre que se hizo, no quiero tampoco entrar en tanto detalle porque les digo, son como diferentes líneas temporales que fueron pasando. El proyecto se cae. El proyecto no fue sostenible por toda la intervención que hubo de los medios. Hubo muchos defensores de delfines, muchos activistas que empezaron como a interponerse. Creo que para bien, si me lo preguntan. Ya ustedes me comentarán. Al final es que este proyecto no pudo ser. Al final, si bien a la NASA le interesaba poder avanzar en esta carrera tecnológica, la NASA también cuida mucho su reputación, al grado de que no le involucraran con este tipo de experimentos o cosas así. Entonces, ¿cómo iba a ser posible que la NASA estuviera involucrada en este tipo de escenarios o de eventos? Entonces, decidieron cortar cualquier tipo de comunicación, cualquier tipo de relación, y bueno, simplemente ahí quedó. Pero la historia no termina aquí, que esta es la parte más triste. Cuando pasa esto, pues se rompe todo tipo de relación comercial, todo tipo de fondos, financiamientos se caen,
y los delfines son llevados a otro lugar, pero incluso un lugar más hostil, porque estás hablando que en el caso de... Bueno, voy a hablar primero de los 3 delfines. Se llevan a los 3 delfines a un lugar más pequeño, que imagínense que eran como pequeños pues tanques en donde vivía cada uno. Entonces, aquí en lo que ven en la imagen, por ejemplo, aquí tú ves pues una imagen de un delfín conviviendo con lo que era su dueño en ese momento, si podemos llamarlo así. Pasan de estar en esto a lo que yo me imagino es un pequeño estanque, un pequeño tubo del tamaño de este recuadro que se ve en medio. A lo mejor creo que no está viendo mi cursor, pero ven que tiene alrededor agua. Los delfines pasaban a estar en un espacio muy pequeño para que pudieran vivir. Que eso también pues empezó a ser como maltrato. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí vuelvo a desviar otra vez la atención a Peter, el delfín. ¿Qué es lo que pasa con Peter? Pues imagínate, vienes de casi 2 años de estar en plena convivencia con un ser humano, que en este caso incluso yo creo que puedes relacionar con tu dueño, con inserte figura sentimental aquí. ¿Qué es lo que pasa? Pues te quedas totalmente solo en un estanque muy pequeño y habíamos dicho que los delfines, al inicio lo mencionamos, pues son animales muy inteligentes, con muchos... sienten, vaya. De hecho, gran parte de sus características es que ellos pueden vivir un duelo. O sea, son animales capaces de vivir un duelo como muchos otros, pero en su caso está comprobado que lo sienten más. O sea, en realidad lo viven, son seres capaces de aprender. Eh, Cosas como muy avanzadas, como los elefantes. Sí, debe de haber muchas especies digo, de las que no estamos hablando. De hecho, creo que esto abre justo la puerta a diferentes episodios de este tipo. Pero a lo que voy es, eh, creo, y esto no lo menciona en la investigación, pero sí creo que son seres que pueden caer en depresión. O por lo menos esto le pasó a Peter. ¿Qué es lo que pasa? De hecho, esto sí lo voy a leer tal cual porque no quiero decir alguna mentira. Eh, Cada respiración que hace un delfín, y aquí estoy hablando puntualmente del delfín, cada respiración que hace un delfín es totalmente planeada. ¿Sí? O sea, no la hacen de forma automatizada, por así decirlo. O sea, cada respiración representa un esfuerzo para ellos. Entonces, están en un estado consciente de lo que están haciendo. ¿Sí? Dicho esto, eh, este caso se considera como de desvivencia animal. Yo supongo que sabrán a lo que me refiero. ¿Por qué desvivencia animal? Porque dicen que esto fue pues totalmente consciente. Peter decidió hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, aquí les voy a leer tal cual como viene. Cada respiración es un esfuerzo consciente. Si la vida se vuelve demasiado insoportable para ellos, los delfines simplemente toman aire y se hunden hasta el fondo. No vuelven a salir a tomar aire nuevamente. Lo cual por eso se traduce en esa parte. O sea, ellos deciden hasta cuándo quieren llegar. Y ese fue el último esfuerzo de Peter. Salió, tomó aire y esa fue la última vez que lo hizo. Al inicio estos eran rumores, después se comprobó que esto fue cierto, o sea, esto existe, esto es un tema científico totalmente. Eh, Después, pues, obviamente se comprobó y se llegó a la teoría de que fue porque simplemente lo separaron de su dueño, en este caso de esta Margaret, y bueno, pasó lo que pasó. Por eso les digo que por donde tú le veas es un caso muy trágico, hablando desde la perspectiva pues animal de una vida. Y no sé, siento que marcó un precedente en esta parte. Eh, Al inicio se discutió mucho sobre si este término de desvivencia, autodesvivencia animal, estaba bien empleado. Después salieron varios artículos en los que sí. Se comprobó que el delfín puede llegar a tener esta capacidad. Dentro de las capacidades positivas que tiene, también es, ¿cómo se dice? Es capaz de caer en depresión y simplemente decidir acabar con todo. Te habla mucho de la capacidad pues intelectual o de razonamiento que el delfín tiene, obviamente en sus propias líneas. ¿Qué fue lo que pasó después con este tema? Eh, pues se llegaron a muchas teorías, ¿no? Y esto va otra vez desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, para la NASA,
El proyecto confirma que no puedes esperar que otra inteligencia hable, entre comillas, como un humano. El intento de enseñar inglés a un delfín deja claro que la fisiología, la percepción y la cultura de cada especie marcan limitaciones muy profundas. Al final, cada especie nace diseñada por algo y para algo, y esto fue la teoría a la que se llegó, o sea, se comprobó. Para la Marina y para otros programas militares, y esto se lo estoy leyendo tal cual, la experiencia sirve para entender mejor los límites emocionales y cognitivos de los mamíferos marinos, qué tipo de entorno los destruye, qué tipo de condiciones se necesitan para que no se rompan psicológicamente, que fue lo que le pasó a Peter, y qué significa realmente usar un animal tan complejo en un contexto de entrenamiento. Esa reflexión llega y se va más que todo a hasta dónde somos capaces de llegar por un tema de ver qué tipo de comunicación podemos hacer. Teniendo un ser no humano tan inteligente en lo que es la Tierra, hasta qué grado somos capaces como de destruirlo. Entonces, eso fue como lo que se llegó a la conclusión desde los dos puntos de vista diferentes. Solamente digo, para ir cerrando un poco, estos se preguntarán, bueno, o sea, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Se acuerdan que al inicio yo les mencioné que hay muchas teorías conspirativas en base a por qué el delfín hoy está protegido? Hay una teoría, o una hipótesis mejor dicho, que dice que el delfín hoy se protege mucho porque algo quieren que no, pues que no sepamos, que nos acerquemos al delfín simplemente para poder platicar. O sea, se habla mucha especulación de eso. No es tan así, o por lo menos por lo que yo pude ver. Simplemente fue porque a raíz de esto la protección de animales, sobre todo con el delfín, se puso mucho más estricta y todo eso. Dicho esto, hoy en día sí se están haciendo experimentos y te aseguro y perjuro que todo es simplemente por ese tipo de carrera tecnológica para lograr comunicación con seres no humanos, ¿sí? Entonces, gran parte de todo esto pues nace justamente de ahí. El cómo nosotros podemos lograr comunicación con seres no humanos. Al inicio la cuestión era, ok, o sea, ¿qué va a pasar cuando nos topemos con los seres que no están en este planeta o en otra dimensión o como queramos llamarlos? Y por eso el proyecto con delfines fue tan mediático en el tema, pues vamos a llamarlo de instituciones oficiales como la NASA, y también en el tema ufológico. O sea, cómo es que esto converge o cómo es que esto se relaciona. Júralo que hay demasiadas investigaciones hoy en día, incluso con humanos, para entender el comportamiento y, bueno, entender todo este tipo de comportamientos o comunicaciones no humanas. Yo creo que esto no para aquí. Al final esto solamente es uno de muchos casos. De hecho, justo el que les comenté es solo un experimento de muchos que se hicieron y de los cuales les digo se siguen haciendo hoy para poder lograr comunicación pues en todo el tema ufológico. Digo, hay muchas teorías conspirativas, pero también respecto a este tema hay mucha evidencia científica de lo que se ha logrado hoy, y eso también pues te habla mucho de pues de dónde estamos parados hoy con el tema de este famoso contacto y muchas cosas de esas. Pero bueno, como dije al inicio, esto me gustaría que abriera la puerta para muchos temas similares a este, que al final se conectan. Por eso les digo que no sabía dónde acomodarlo, porque ese tipo de experimentos sí nacieron con un tema militar, que era lo que les comentaba, de que los delfines desarmaran bombas debajo con su inteligencia y todo eso, pero también para un tema de comunicación con pues inteligencias no humanas que no existan aquí en la Tierra. Entonces, no sé, si les parece interesante el tema, déjenlo en los comentarios. Si tienen alguna otra anécdota que ustedes conozcan, si ustedes saben algo acerca de experimentos, de todo ese tipo de cosas que se estén haciendo, pues déjenlas ahí. Bueno, los estaremos revisando. De hecho, hemos sacado varios temas gracias a los comentarios que ustedes dejan, entonces pues es muy valioso para nosotros. De aquí, bueno, voy a ir cerrando. El día de hoy fue ¿cómo se dice? Una experiencia diferente. Si bien hoy me vieron a mí, mis dos compañeros están totalmente detrás de esto, entonces son diferentes formatos que estamos aplicando. Y pues bueno, gracias por pasarse a todos y bueno, que tengan buenas noches, disfruten su puente si están acá en México. Y pues bueno, chao chao.